En los últimos días han circulado varias encuestas que hablan sobre los altos niveles de popularidad del presidente Noboa, de aceptación al trabajo y desempeño de instituciones del Estado como el Ejecutivo, la Asamblea, las Fuerzas Armadas, la Policía, los medios de comunicación, las prefecturas, etcétera. Y quisiera abordar ese tema mañana con mucha más profundidad y con además alguien que se especialice en la lectura de encuestas para que nos ayude a entender, porque son varias, no es una sola. Tampoco es que vamos a hacer como hizo alguna vez alguien en la elección anterior, el promedio de todas las encuestas y sacar a partir de ahí conclusiones. No, sino quizás ir viendo de una en una y analizando el momento político por el que atraviesa el gobierno, el presidente Noboa, la asamblea, eh, que creo que tiene que ver mucho con las actitudes y la forma también de gobernar, es decir, hay un presidente y hay un gobierno que de alguna forma ha intentado mantener una línea de comunicación bastante prolija, por ejemplo, con la asamblea, y eso ha permitido que estas dos instituciones, tanto Ejecutivo como Parlamento, tengan a esta hora un nivel bastante aceptable de confianza por parte de la ciudadanía. Pero como les digo, sobre este tema habrá que conversar con los que saben, ¿no? Uno opina desde el periodismo uh, de forma muy superficial, pero hay personas que se dedican a eso profesionalmente y con ellos valdría la pena analizar. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Mi Lista Negra del Cuarteto de Nos, una banda de rock uruguaya que es de mis favoritas. Entonces eso sobre el tema relacionado con las encuestas, que tiene unos números impresionantes el presidente Noboa, que tiene unos números récord de la Asamblea Nacional. Hay que entender o tratar de entender por qué ocurre eso. Eh, Hay que entender también, digamos, lo que está pasando con la fuerza pública. La Policía Nacional, por ejemplo, ha tenido una suerte de repunte en los últimos días en cuestión de imagen y confianza, a pesar de todo lo que ha ocurrido durante los últimos años en torno a caramba, en torno al tema de la institución. Al final, me dice Meli, o de una vez. Ah, bueno, acabamos de recibir una muy mala noticia acá en la estación. Ha fallecido nuestro compañero Ángel Cóndor, compañero periodista. Estaban hace un momento los chicos preguntándose qué pasó, que no habían recibido reportes, que no habían recibido comunicación de parte de él. Y hoy su familia le ha encontrado al compañero Ángel Cóndor sin vida en su cama, sin signos vitales. Así que para toda la familia de Ángel, para sus amigos, para sus vecinos, para sus allegados y por supuesto para todo el equipo de Radio Pichincha, mi más sentido pésame, solidaridad absoluta por parte de quienes hacemos este espacio también para la familia de Ángel, que hoy ha perdido un ser querido y que esperamos pues que sepan reponerse cuanto antes a esta situación tan triste y tan lamentable, ¿no? Así que nuestro abrazo desde acá para la familia de nuestro querido compañero Ángel Cóndor. Yo de paso les digo, soy muy malo para estas cosas, a mí me conmueve mucho cuando pasan este tipo de situaciones, y más todavía cuando, digamos, se trataba de un compañero que acá entiendo por lo que he conversado y por lo que les escuchaba a los chicos hoy, pues le tenían bastante cariño y aprecio, ¿no? Así que nuestro cariño y nuestra solidaridad con su familia. A propósito del momento político por el que atraviesa el presidente Noboa, esta es una opinión bastante breve. No voy a alargarme porque además hay cosas mucho más importantes que conversar que sobre un meme. Además viene súper elegante hoy como para hablar de memes. Pero ayer durante la entrevista en Ecuavisa hubo un episodio
que probablemente fue el episodio más comentado. Dijo cosas importantísimas que las vamos a analizar y a profundizar con ustedes esta mañana, pero el ruido tan necesario de las redes sociales, del TikTok, del Twitter, del Facebook y de otras, cómo se ha manejado la política tratando de polarizar con temas extremadamente graves, polémicos, importantes, pero como también absurdos, como el de ayer. Resulta que el episodio más comentado de ayer fue cuando el presidente Noboa imitó la forma de hablar inglés del expresidente Correa. Y esto, ojo, esta es una opinión, va a ser brevísima, no me voy a detener mucho a comentar sobre un asunto absolutamente intrascendente, pero que fue parte del debate, de la conversación y de la polémica durante la jornada de ayer. El expresidente Correa en varias ocasiones, en varios episodios en las sabatinas, imitó a sus adversarios políticos. Imitó a Bucaram, imitó a Nebot, imitó al propio Álvaro Noboa, al padre del actual presidente. Había mucha gente en esas sabatinas que le festejaban esas imitaciones al expresidente Correa. A mí en lo particular nunca me gustaron. No me gustaba la forma de mofarse de Correa, pero era su estilo. Y ese era el momento de Correa. Y Correa aprovechaba ese momento. Y a la militancia, a sus seguidores, a sus simpatizantes, a los asistentes de la sabatina, les encantaba. Le aplaudían y le celebraban. Lo que demuestra que en cambio hoy, por lo sucedido ayer en redes sociales, por lo que provocó justamente ese breve episodio en el que Noboa se refirió a una publicación en redes sociales del expresidente Correa, que fue sacada de contexto, me parece, porque en ningún momento Correa yo he leído que se haya referido al presidente Noboa como alguien bruto. Y me parece que por ahí también juega mucho lo cizañosa que puede resultar cierta prensa y cierto periodismo. Y le respondió imitándolo. Eso generó muchas risas, muchos memes, muchos TikToks. Por lo gracioso que le pudo haber parecido a la gente. Como antes resultaba gracioso que Correa imite a sus adversarios, ahora a alguna gente le ha resultado gracioso que Noboa le imite a Correa. Están en su derecho los que creen que eso es gracioso de considerarlo así. A mí no me parece gracioso ni lo que hizo antes Correa ni lo que hace ahora Noboa. Capaz yo soy de los que espera mucho más de los mandatarios. Estamos hablando de en su momento 2 presidentes de la República, el uno en el pasado, el otro en la actualidad. Yo sí soy de los que espera más, no solamente de los presidentes o de líderes, como lo son en este momento un presidente de la República y Rafael Correa, indudablemente el líder de la agrupación política más importante y más grande que tiene este país, que es la Revolución Ciudadana. La primera bancada en la Asamblea, mayor número de alcaldías, de prefecturas, etc. A los políticos en general, creo que hay que exigirles permanentemente que eleven la calidad del debate. Que dejen, sobre todo en momentos tan tristes y tan delirantes como los que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos por efecto de la inseguridad, de la violencia, de la necesidad de salir de este problema tan grave y tan profundo que tenemos. A los políticos hay que exigirles, lejos del meme, del chiste, de la burla, soluciones a los problemas. Si es que estás desde el lado de la oposición, como es el caso de Correa, que esa oposición sea propositiva. Y si es que estás del lado de Noboa, donde estás ejerciendo el poder, bueno, pues con toda la capacidad que tiene siendo presidente, siendo ejecutivo, estando al mando y al frente de la fuerza pública, soluciones a los grandes problemas que tiene el país. Eso, a los dos. Yo espero más de Noboa y espero más de Correa, porque las reacciones de los dos ayer, a mí por lo menos no me causaron ni gracia, ni un poquito de chiste, ni nada por el estilo. Me dejó decepcionado de ver lo que sigue siendo la política en este país y que ojalá en algún momento esto cambie. Porque ni la respuesta de Noboa ni la respuesta de Correa me parecieron que eran apropiadas. Pero marco una diferencia, una gran diferencia, que Noboa está en su momento.
Es un presidente que está en funciones y que tiene unos niveles altísimos de popularidad, por encima del 70-75%. Hay otras encuestadoras que le dan más, son mucho más generosas. Y él está aprovechando el momento. Es un presidente joven, entiende, creo que mucho más y mejor la lógica de las redes sociales, de esta nueva forma de comunicación, incluso desde su forma de vestir. Es un presidente súper relajado. Concede entrevistas sin saco y corbata, se pone un saquito de lana, unas botas de cuero, y está, entrevista con el presidente. Pero todo esto también es coyuntural. Hay que ver cuánto dura esta suerte de luna de miel, recordando que el presidente Noboa recién está 2 meses en el poder. Y que esto puede ser o muy corto o a mediano plazo, o capaz él logra hacer duradero el tema. Pero hay que ver cuánto dura finalmente. Es muy jodido que te mantengas en la cresta de la ola durante tanto tiempo en ámbitos como la política. Son pocos los que tienen la suerte de salir, como por ejemplo se fue Correa con unos niveles altísimos de popularidad. No tan altos como cuando llegó, pero eran altísimos. Indudablemente, históricos niveles de popularidad con los que se fue Correa. Pero también hay que entender que este Correa tampoco parece ser el mismo que ganó la elección del 2006 y tampoco parece ser el mismo Correa del 2017 cuando se despidió del poder y también del país. Y que ahora hay un nuevo segmento de electores, de votantes. Y yo creo que no son solo los jóvenes, sino que con todos los cambios en las formas de comunicación, en la tecnología, también terminamos cambiando los que no somos tan jóvenes, adaptándonos a lo que nos plantea el TikTok, por ejemplo, a lo que nos plantean los chats, las redes sociales, esta comunicación que es mucho más líquida, más rápida, y en eso me parece que a Noboa le va bastante bien, y él aprovecha ese momento, lo está aprovechando muy bien, y del otro lado me parece que no hay una lectura correcta de la manera en la que hay que responder, o capaz en la que no hay que responder, porque en política, a diferencia de otros que creen que hay que hablar todo el tiempo de todo, yo sí creo que los silencios cuentan, que los silencios son súper importantes, sobre todo cuando, como pasa con personajes como Correa, con Lula, con gente de la derecha también, Uribe en el caso de Colombia, Nebot en el caso de Ecuador, las cosas que se dicen tienen una trascendencia enorme. Cuando habla Correa, ustedes se darán cuenta que no le habla solo al Ecuador. Una declaración de Correa es replicada por medios internacionales, porque es Correa. Entonces, en su caso, todavía más, expresidente, con todo el aprecio del mundo le digo, tiene mucha más validez, tiene mucho más valor, tiene una repercusión muchísimo más fuerte. Las cosas que usted dice, pero incluso creo que también tendrían una repercusión mucho más importante, también las cosas que por momentos habría que no decirlas, los silencios. Eso nada más con respecto de ese tema, que ya les digo, a mí no me pareció para nada gracioso ni lo que pasó antes ni lo que pasa ahora. Y yo sí soy, insisto una vez más, de los que espera, por cierto, a propósito del comentario que recibo de un querido amigo, la imagen no lo es todo, la imagen no lo es todo, por eso yo espero más, no solo del meme drop del que hablan los expertos en comunicación política, ni del saquito de lana, las botas de cuero o la chompa estilo Topic, o el terno, porque por ejemplo este no soy yo. Yo espero más allá de la imagen y de la forma de decir las cosas es de el contenido. Por la importancia y la relevancia que tienen estos dos personajes de los que estoy hablando. Y cierro una vez más repitiendo lo mismo que les dije antes. De Noboa, actual presidente, y de Correa, expresidente, que tiene un liderazgo impresionante, que todo el mundo se lo reconoce, hasta sus más acérrimos adversarios le reconocen el liderazgo que tiene Correa. Yo de estos dos personajes espero más de lo que vi ayer.
Eso simplemente. Ahora, vamos a lo importante, las cosas que dijo en la entrevista el actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Y partamos de quizás algo que, fíjense ustedes, mientras él estaba concediendo esa entrevista, nosotros estábamos conversando sobre eso aquí en el comentario. Tiene que ver con el mal momento económico que vive el país. Y eso tiene un responsable, un gran responsable y muchos acólitos. Me refiero al expresidente Lasso, que vendía su gobierno como el gobierno que estaba poniendo en orden las finanzas públicas del Ecuador, pero resulta que no puso en orden nada y que le heredó al gobierno actual una situación catastrófica de la economía. Tanto es así que ahora, sumado al conflicto armado interno, que me parece a mí es el pretexto para impulsar leyes económicas en las que se incluye el incremento de impuestos a la gran masa de ciudadanos, no a los grupos privilegiados de poder. Bueno, pues todo esto es resultado del mal ejercicio del gobierno y del poder, muy mal ejecutado por un irresponsable, por un incompetente, por un nefasto presidente como lo fue Guillermo Lasso. Esto fue lo que dijo sobre la situación económica ayer Daniel Noboa, pasando a temas ya realmente importantes. En términos de subsidios, nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. Cuando dice, presidente, no vamos a afectar los subsidios que tienen impacto en la masa, en el pueblo, entiendo, y usted me corrige si me equivoco, que no se toca el subsidio al gas. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Al diésel tampoco. Tiene que ir, que esto lo vengo hablando desde la campaña, es que la única manera en volver sostenible la eliminación de subsidios en el tiempo, sin transmitirle todo el gasto o todo el costo adicional al consumidor, es con mayor eficiencia. ¿Y a qué me refiero con mayor eficiencia? Una red eléctrica que funcione mejor, punto uno. Dos, un sistema de refinamiento nacional en el cual podamos refinar diésel nacional y spray oil nacional, que hoy en día no se lo hace. Por eso toma tiempo, pues, presidente, años. Por eso vamos por partes. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. El resto... ¿A quiénes sí tocan? El resto de los subsidios. Hay subsidios. Gasolina eco. Hay subsidios a la industria, extra. Hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo, Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ya estamos conversando con inversionistas internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador. Porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales y con nuestras limitaciones ambientales impuestas por nosotros mismos. Bueno, ese no era el corte que quería sobre la situación. Te acabo de mandar, Meli, el que sí, sobre la situación económica y lo que le heredó el gobierno de Lasso. Pero bueno, ya que empezamos por ahí, con esta intervención, el presidente Noboa lo que hizo fue... el presidente Noboa con esta intervención lo que hizo fue aclarar declaraciones que antes las había dado su ministro de Finanzas. Y a propósito de, recordarán ustedes, lo que comentábamos hace unos días por el tema de seguridad y el retorno a clases y demás, que yo preguntaba si es que el Ministerio de Educación coordina acciones con Interior y Defensa. Yo acá me pregunto, el Ministerio de Finanzas, conocedor de la situación y la realidad actual que vive el país, ¿coordina con SECOM
¿O cuál es el rol que está jugando SECOM para articular los discursos? Y ojo, esto me parece que es un gran defecto que tiene el gobierno en su integralidad, no únicamente el sector de la seguridad, que no coordina con otros ministerios como educación, o en este caso el ministro de Finanzas, que terminó siendo desmentido por el presidente Noboa con respecto al tema de subsidios. ¿Qué dijo el ministro de Finanzas? Dijo que incluso habría que ir hacia la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo y que una familia bien podría subsistir con un gas al mes porque él, cuando era soltero y vivía solo, consumía un gas cada 3 meses. Ahí habría que preguntarle al ministro si, por ejemplo, la situación de una familia que vive aquí en La Floresta es la misma situación de una familia que vive, por ejemplo, en la zona de la González Suárez, y si la situación de La Floresta de la González Suárez es igual a la situación de una familia que vive en Guamaní, en el sur, o de una familia que vive en el Comité del Pueblo, en el norte, barrios populares, o una familia que vive en La Bota. Si los niveles de ingresos son los mismos, o si el nivel de afectación en el caso de focalizar el gas licuado de petróleo es o va a ser el mismo para estas 4 familias que les acabo de mencionar. Podría poner también de ejemplo un barrio popular de la ciudad de Guayaquil y un barrio muy exclusivo también de la ciudad de Guayaquil. Bueno, el presidente le ha dicho al país que no es como dijo hace 2 días que iba a ser el ministro de Finanzas, que iban a revisar todos los subsidios, incluidos el gas e incluido el diésel. Y habría que revisar un poco la historia y recordar que en este país el solo hecho de haber mencionado la posibilidad de eliminar el subsidio al gas fue uno de los tantos temas que le costó la presidencia a Abdalá Bucaram, por poner un ejemplo. Entonces, ¿de dónde sacó el ministro de Finanzas que iban a revisar o focalizar el subsidio al gas y al diésel? Y el presidente dice no al gas porque afecta a los sectores más populares y no queremos afectar a los sectores más populares. No vamos a revisar el subsidio al diésel porque el diésel lo utilizan las empresas. Hay sectores productivos, los pequeños, medianos productores en diferentes áreas de la economía usan diésel. Y no vamos a ir hacia la focalización ni del gas ni del diésel. Aclarado por parte del presidente, no sé si llamarlo desatino, exabrupto o exceso por parte del ministro de Finanzas. Y ahí habría que preguntarles también a los ministros, que a muchos de ellos, de hecho una sola ministra de este gobierno en 2 meses que van, ha venido acá, la ministra de Derechos Humanos y ministra de la Mujer, la señora Ariana Tanca. El resto de ministros que se la pasan paseándose por todos los otros medios, a mí ya les he dicho, me da igual si quieren venir o no, no me hace el que venga un ministro o quien sea a dar entrevistas de acá, me da igual. Pero, ¿qué buscan con las entrevistas? ¿Confundir o quieren un titular? Un titular que bien podría ser: gobierno de Noboa quiere solventar la crisis económica de Ecuador o quiere solucionar la crisis. Gobierno de Noboa trabaja para enfrentar el déficit, qué sé yo, un titular. Pero lo que hacen es confundir y generar un montón de titulares que después terminan, como en este caso, siendo desmentidos por parte del gobierno. Entonces, un titular del ministro de Finanzas el lunes en todos los medios de comunicación, que se hacen eco de cuando habla, obviamente, un funcionario de la importancia que tiene un ministro de Finanzas. 3 doritos después sale el presidente y dice no es como dijo el ministro de Finanzas, es así. Entonces, nuevamente, a semana seguida, 0 el equipo de comunicación del gobierno nacional. Porque es tenaz, además, que tenga que ser el presidente de la República el que salga a aclarar cada metida de pata o cada resbalón de cada uno de sus ministros. En este caso, nada más y nada menos que el ministro de Finanzas. Por cierto, gracias, don Cecitar Armando Bermeo, le mando un saludo. Ahora resulta sí que es importante
construir una refinería y buscar inversores. Bueno, eso no era lo que se buscaba con la refinería de Manabí, pregunto, que tuvo tanta oposición y que durante 2 gobiernos no hicieron absolutamente nada por justamente buscar inversores y concretar ese proyecto. Ya tienen el terreno aplanado, que dicen ustedes, sacado de un meme, como les encantan los memes, que aplanar ese terreno costó N cantidad de millones de dólares. Esa información la sacaron de un meme. Ya, pues tienen el terreno aplanado, construyen la refinería, pues. En efecto, en esa misma entrevista, la de ayer, del presidente Noboa, no solo le dejó sin piso al ministro de Finanzas con el asunto de la focalización de subsidios. Lo que sí dijo es, vamos a focalizar subsidios de la gasolina, la Ecopaís, la Extra. ¿Ok? Eso sí, está bien. Sino que además, y recordarán ustedes, el ministro de Finanzas, en el contexto de las comparecencias ante la Asamblea Nacional, no solo dijo que hay déficit, no solo dijo que no hay plata para pagar sueldos al sector público, el presidente de Finanzas del Ecuador, cosa que pudo haber provocado incluso hasta pánico financiero, pero como acá ciertas cosas se maximizan, otras no, el ministro, en el marco de sus comparecencias a la Asamblea, dijo que la dolarización estaba corriendo peligro. El presidente Noboa dijo ayer que la dolarización no está corriendo peligro. Entonces, de verdad, pónganse de acuerdo. Dejen de confundirle a la gente y dejen por un segundo el discurso politiquero y la irresponsabilidad, porque decir que la dolarización está corriendo peligro es un poquito más que irresponsable. Entonces pónganse de acuerdo. ¿Tienes el corte sobre el tema económico? A ver, ahora sí vamos con el tema económico, porque acá hay que señalar a los responsables de esta catástrofe, Lasso y su gobierno, los responsables de este desastre. Estamos en una situación compleja, muy compleja. Estamos en guerra y también heredamos 4.600 millones de dólares en retrasos del gobierno pasado. Eso era algo que nadie lo podía esperar. Es básicamente el gobierno pasado desde el 1 de agosto dijo no pagó nada y se lo pues entucó al siguiente gobierno, que es el mío. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, 2 puntos quedarían temporales por 18 meses, pero también diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción bajar el IVA al 5%. De esa manera se puede generar empleo, se vuelve una actividad más rentable y más atractiva y los desarrolladores y constructores pueden tomarse un riesgo adicional porque sus costos bajan. Estoy con problemas en el retorno. Este es el audífono que a veces se va. Entonces ya no le escuché bien. Pero ahí está. Dijo que el gobierno anterior desde agosto decidió simplemente dejar de pagar las cuentas, ¿no? Ahí tienen ustedes. De eso teníamos que haber estado conversando los ecuatorianos en estos días. El gobierno de Guillermo Lasso desde el 1 de agosto dijo no voy a pagar nada y se lo entucó al gobierno siguiente, que es el mío. Y así heredó una deuda de 4.600 millones de dólares en atrasos. ¿Eso es culpa de Correa? Pregunto a los que viven traumados con Correa. ¿El gobierno anterior era el de Correa o era el de Guillermo Lasso? De eso deberíamos estar conversando, ¿no? ¿Quién es el responsable de esta catástrofe de 4.600 millones de dólares de deuda que tiene que ahora solucionar el gobierno de Noboa? Fue Lasso. ¿Y de eso quién está hablando? ¿Cuándo van los señores asambleístas para, créanme, si ahora tienen 64% de confianza ciudadana, si ustedes logran lo que no consiguió la asamblea anterior durante el juicio político, sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de la crisis energética? Por cierto, hoy la Comisión de Fiscalización va a aprobar el informe con respecto de la crisis energética
tienen que sentar a Santos Dalvite, tienen que sentar a Pablo Arosemena, Simón Cueva, a todos los responsables del desastre económico, incluidos los ministros encargados del área de la seguridad, los Cobo, los Zapata, los Ordóñez, los Carrillo, todos. Ustedes se disparan, 80% de confianza ciudadana, señores asambleístas. El momento en que definan y establezcan y por supuesto señalen las responsabilidades políticas de todos los papanatas que gobernaron el Ecuador durante el 2021 y el 2023 y dejaron este desastre económico, social, político, de violencia y demás. ¿Quieren subir al 80% de confianza? Bueno. Y para cerrar con broche de oro, en esta entrevista, creo que me voy a quedar con un tema pendiente, que es súper polémico, que es la intervención. No, hay que hablarlo, ya me va a robar 2 minutos más. En esta entrevista, el presidente no solo aclaró las patinadas del ministro de Finanzas, sino también las de la canciller, que en una entrevista con NTN, por eso pregunto, ¿pensarán antes de dar las entrevistas qué objetivo tiene la entrevista, qué es lo que buscan, qué titular quieren, qué van a posicionar? Más todavía cuando no eres diplomático de carrera, pues todavía más tienes que preparar esa entrevista para saber qué es lo que vas a decir. Y resulta que la canciller Sommerfeld en los últimos días concedió una entrevista nada más y nada menos que a un medio internacional en el que dijo que el gobierno del Ecuador desconoce al gobierno de Venezuela. Justo en el momento y en plena coyuntura cuando el presidente emite un decreto mediante el cual dispone al SNAI que por favor se pongan a trabajar para empezar a repatriar privados de libertad de otras nacionalidades. Entre esas, por supuesto, venezolanos, colombianos, peruanos, etcétera. Entonces, ¿con qué gobierno, si no es con el de Maduro, que es el actual gobierno de Venezuela, pretenden llevar adelante o coordinar acciones para repatriar a esos privados de libertad? Pero a la canciller no se le ocurrió mejor idea que salir a decir que el gobierno de Noboa desconoce al presidente Maduro. Bueno, ayer en la entrevista el presidente Noboa dijo, no es que desconocemos al gobierno de Maduro. Desconoceremos el resultado de unas elecciones que para criterio de Noboa van a ser ilegítimas porque no han permitido la participación de la señora Machado, entre otras cosas. Que él respaldará el resultado de unas elecciones libres y democráticas. Eso es lo que dijo, pero no dijo en ningún momento Noboa que desconoce al gobierno de Maduro o a Maduro como presidente de Venezuela. Porque además, ¿cómo pretenden repatriar presos venezolanos si es que desconocen al gobierno de ese país? ¿Con quién van a coordinar? Ya no está ni siquiera el payaso de Guaidó. ¿Con quién van a coordinar? Pero el presidente cometió un error y dijo, fueron declaraciones sacadas de contexto. No, presidente. Entendemos que usted quiera defender o cuidar a su canciller, pero nunca se sacaron de contexto las declaraciones de la canciller, que además fueron recogidas por todos los medios de este país, textuales. Y su canciller lo que dijo es, el gobierno del Ecuador desconoce al gobierno de Maduro. Nadie sacó de contexto. Fueron unas declaraciones absolutamente impertinentes y poco pensadas. Que usted quiera hoy aclarar o bajar un poco la tensión que podía haber provocado una declaración de una diplomática de su gobierno a un nivel que podía haber generado quién sabe qué otro tipo de problemas, es otra cosa. Pero acá nadie sacó de contexto nada. Como nadie sacó de contexto tampoco las declaraciones de la vicepresidenta Abad, quien ha dicho no estar de acuerdo con cómo está planteada la consulta popular del presidente Noboa, porque eso no va a solucionar nada en este país. ¿Tenemos el audio de las declaraciones de la vicepresidenta Abad? Sí, a ver, escuchémosle. Desde su conocimiento constitucional y lo que ha venido viviendo el país desde el 2008 hasta este momento, nos da claras líneas qué es lo que tiene que cambiar. Entonces yo no creo en las curitas en realidad. Ante el cáncer que tenemos y metástasis que tenemos, una cura no puede ser simplemente mirar una reforma y reformas que en realidad están dentro de la Constitución, que únicamente lo que se necesita es poner en orden para que se ejecute lo que ya a veces en ley lo tenemos también, ¿no? Entonces,
No todo es malo dentro de la propuesta de la consulta popular, no suena malo, pero en realidad no arregla mucho, porque a la final es todo un sistema que está hecho para que ese desorden, el narcoestado funcione, y eso es lo que debería repensar el presidente. La señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que a mi criterio, para haber sido maltratada de la forma en la que está siendo maltratada, la señora debe haber renunciado hace rato. Creo que esa hubiese sido la mejor reacción y podía haberse convertido en un dolor de una piedra en el zapato, pero una mega piedra en el zapato si se quedaba acá renunciando. Podía haberse convertido en un gran dolor de cabeza para Noboa, pero obviamente habrá hecho ella sus valoraciones y demás. Habría sido incluso una decisión mucho más digna de su parte el renunciar, para no recibir el maltrato que está recibiendo. Bueno, la señora ahora mismo es detractora de la iniciativa de consulta popular por parte del presidente Noboa. Dice que la consulta popular es un curita, que no va a solucionar el cáncer que vive el país. Y me parece que ahora sí se ha convertido en un problema. Estas declaraciones obviamente no sé cuánto impacto tengan, porque la señora Abad, en medio de estas nuevas encuestas que han salido, tampoco es que tiene un gran nivel de conocimiento ni de aceptación, no tiene una valoración muy positiva por parte de la gente, pero es su vicepresidenta, pues es su compañera de fórmula. También me parece que vale la pena reflexionar y analizar sobre cómo eligió Daniel Noboa y su equipo de trabajo durante el armado de su candidatura a la compañera de fórmula. Es una persona que ahora mismo está haciendo oposición a tu iniciativa y que dice que la iniciativa es un curita. ¿Cómo eligió a Noboa, a la señora Abad, como su candidata a vicepresidenta? ¿Qué vio en ella? ¿Qué le dijeron de ella? Y la respuesta a la señora Abad, a la vicepresidenta, llegó desde la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, con asuntos sumamente urgentes, dispone a la vicepresidenta prescindir de efectuar nuevas declaraciones a medios de comunicación, ya que no cuentan con la autorización e instrucciones de la señora canciller. La vicepresidenta de la República tiene que pedirle autorización a la canciller para dar entrevistas. También, mediante un oficio, con firma de la canciller Sommerfield, se sugiere a la segunda mandataria abstenerse de realizar cualquier acción sobre el acuerdo que involucra la concreción de 25,000 plazas de trabajo en Israel, ya que todo este tema está siendo directamente negociado al más alto nivel. Dice este comunicado de vicepresidencia: la intención de la vicepresidenta Verónica Abad nunca será entorpecer los procesos encaminados a conseguir el desarrollo de los objetivos nacionales, razón por la cual esta institución respetará los lineamientos establecidos por la Cancillería. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a aceptar la señora Abad tanto maltrato? Le han pedido a secas que se calle.